Hola, bienvenidos a Chess Base India Spanish, hoy haciendo parte de este solsticio ajedrecístico. Quiero compartir con ustedes algo importante basada en mi experiencia, basada en lo que sé como maestra internacional sobre cómo debemos analizar nuestras partidas. Yo sé que es un trabajo tedioso, que es un trabajo que a uno le da mucha pereza. Uno prefiere jugar online, prefiere hacer táctica, en fin, mil cosas, pero analizar las partidas siempre se nos olvida. Qué importante es, qué importante es para llegar a ser gran maestro, cosa que me gustaría algún día, porque hay tres aspectos que son vitales para un ajedrecista. Son la parte técnica, la parte psicológica y la parte física. Esos tres aspectos tienen que estar claros en el análisis de nuestras partidas. Cómo yo analizo las partidas, hoy les voy a mostrar con un ejemplo lo que a mí me parece muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, y de dónde he aprendido esto, de algunos entrenadores que he tenido y de experiencia personal, obviamente. Yo antes de empezar la partida pongo un comentario inicial. En ese comentario podemos destacar: descansamos bien la noche anterior, comimos lo necesario, cómo nos sentimos de motivación para el torneo, en fin, todo lo que se nos ocurra va a ser importante para luego aprendernos a conocer más, cómo nosotros trabajamos mejor, si bajo presión o si cuando estamos más relajados, en fin. Por ejemplo, en esta partida jugada en el Internacional de Bhopal, diciembre de 2019, antes que empezara todo esto del virus y de la pandemia, yo jugué aquí en India el torneo de Bhopal contra un indio, y mi comentario principal antes de empezar el análisis fue: jugar en India siempre es todo un reto. La mayoría de los jugadores tienen un nivel muy superior a su elo. La razón radica en que hay demasiados torneos, pero no todos son computados. Cabe mencionar además que culturalmente son personas muy disciplinadas y enfocadas en sus metas y propósitos. Así que comenzaba el Internacional de Bhopal muy motivada y concentrada. Ese fue mi primer comentario. Y la partida empezó con una Ruy López, donde vino mi segundo comentario luego de esta continuación, que es la Steinitz Ciferida, y coloqué: es una de mis armas empleadas para enfrentar la Ruy López. Luego de C3 vino alfil de 7, donde puse una variante de una jugada. Lo ideal es que las partidas tengan variantes, tengan comentarios, tengan referencia de partidas ya sean personales o de grandes maestros. Acá puse: una de mis últimas sorpresas preparadas es la variante siesta, o sea el F5, pero decidí no utilizarla en esta primera ronda, sino guardarla para alguna sorpresa. Bueno, alfil de 7 vino en roque y la partida continuó con una Steinitz diferida normal, y vino otro comentario con variante. Mi jugada fue caballo F6 y puse: mi desarrollo habitual del caballo es por E7, pero estoy intentando incorporar más opciones a mi repertorio. Decisión que ha resultado muy positiva, pues ahora es más difícil para mis oponentes prepararme y mi conocimiento del juego ha mejorado. Y le agregó una variante: lo que suelo jugar es caballo E7, AD4, H6, y esto es lo que yo normalmente suelo jugar. Acá terminó la variante poniendo, obviamente, como debe terminar toda variante, con lo puse con igualdad o mejor para el blanco, peor para el blanco, en fin, tiene que terminar con una connotación. Y pongo con idea de un contrajuego central en C5, además la amenaza constante del salto del caballo a C4 y activarse en el flanco dama. Después dejamos esta variante, la partida fue caballo F6 y continúa así. Me detengo en los momentos donde tengo comentarios. Por ejemplo, acá yo juego rey H7, pero pongo: mi primera jugada candidata era G5 con idea de caballo H5, caballo F4, jugar muy activa. Puse una pequeña variante de cuál era la idea que yo iba a jugar, y en mis cálculos era una posición pareja, pero me incliné más por la de la partida, o sea rey H7, que tiene un comentario que también puse: mi primera jugada candidata era este G5, pero en mis 2 años jugando en India, a veces recuerdo un sabio proverbio hindú, que, valga la aclaración, me lo inventé yo: contra ellos juega tranquilo, no muevas muchos peones o dejes debilidades, los indios te acribillarán sin compasión. Y es cierto, ellos ante cualquier
desventaja que tengan, buscan la compensación por cualquier lado y son implacables. Así que contra ellos yo he aprendido que hay que jugar lo más tranquilo posible, aunque se me dificulta porque mi estilo de juego es más activo, más agresivo, pero bueno, ha sido buena terapia. Entonces él decidió cambiar el alfil por caballo y yo cambié. Ante el alfil por caballo es una jugada importante que hay que analizar, es buena, mala, es un cambio apropiado. Para mí es un cambio dudoso y anoté. Lo más probable es que este alfil por C6 sea muy jugable. De hecho, su idea es interesante jugando C4 y caballo C3. Pero lo que sucedería pocas jugadas después demostraría que otorgarme la pareja de alfiles no era lo correcto. Cambié, jugó C4 y acá él jugó un G4 que también hay que analizar, es bueno, es malo, estamos desprotegiendo el rey, será, ¿qué pasa con esa jugada? ¿Será bueno o no? A mi parecer una jugada muy debilitante, lo que había calculado era, así que al G4 le puse un signo de interrogación y anexé una variante. En vez de G4 había calculado caballo C3 y jugar de esta manera, así, con sacrificio de calidad. Desde aquí no tenía claro cómo continuar, pero entendía que la calidad estaba compensada en la debilidad de su rey y la estructura de peones, además mi pareja de alfiles. Entonces el G4 no me pareció bueno, por lo cual jugué caballo F4. Ya es una posición donde él se está debilitando sin necesidad. Él cambia, juega caballo C3 y yo juego F5, a lo cual le pongo un signo de admiración. No tengan miedo de ponerle signos a sus jugadas si creen que son malas, si creen que son buenas, eso los va a ayudar mucho a crecer, a conocerse mucho más. F5, jugada admirada, que debe ir con un comentario y fue. Aunque ya le había calculado pocas jugadas antes, me gustó mucho este F5, tratando de activar el alfil de C6 por esta super diagonal y obviamente la torre, la columna F en algún momento también va a ser muy importante. Y el jugó caballo de 5. Viene una variante, las variantes son importantes, con esto mejoramos mucho el cálculo y nos damos cuenta si en realidad si estamos valorando bien las posiciones y si estamos yendo hasta donde deberíamos ir en el análisis, en el cálculo de las variantes. Puse que a G por F5, la jugada que estaba esperando, yo iba a capturar, y a caballo de 5 simplemente capturo en E4 y ahora el alfil se recicla por esta diagonal, yendo a donde a la otra debilidad que queda, que es H3. Y a rey H2, luego estaba pensando cambiar mi dama por las piezas blancas y atacar ese punto H3. Me parecía una posición muy buena. Pero a este caballo de 5 que él jugó, simplemente yo capturé en G4, reciclo mi alfil y viene otra vez otro momento importante. Capturar el peón es posible en H5, perdón, en G5, pero puse un comentario. Aunque me sentía ya con mucha ventaja, era un momento importante, pues sabía que la captura en G5 era interesante, pero recordé el proverbio hindú, recordemos mi proverbio hindú, de tratar de jugar lo más sencillo si es posible, pero lo más correcto. Así que jugué alfil G4 y a rey G2 vino alfil por F3, rey por y simplemente dama por G5. Valorando la posición, sé que tengo peón extra, él tiene un caballo muy bueno en D5, pero que puede ser expulsado en cualquier momento con C6. Mi alfil está en una diagonal buena, el rey de él, esto es lo más desequilibrante de la posición, un rey súper horrible, ¿cierto? Entonces él jugó torre H1 y vino H5. Puse un comentario, punto crítico, donde apuntaba a un posible cambio de damas. O sea, yo tenía que valorar si después de ese cambio de damas mi posición sí iba a ser tan buena y cómoda como yo la estaba sintiendo ahora. Y llegué a la conclusión de que sí, primero por el peón extra y segundo por el final, que llegaríamos de alfil contra caballo, peones en los dos flancos, y me iba a sentir en una posición muy cómoda, así que no tuve temor del cambio de damas y simplemente activarme lo más posible, molestar las piezas que me incomodan de mi oponente. Acá el jugó C5, obviamente, obviamente jugadas como caballo A4 no sirven porque pierde el caballo está encerrado.
Y acá me tocó pensar un poquito porque yo descubrí el macabro plan de mi oponente. Estos indios siempre tienen planes muy macabros, definitivamente. Yo calculé esto, que alfil por C5 él iba a hacer una maniobra muy loca de llevar un caballo F5. Acá, por ejemplo, ya mismo está amenazando caballo E5 y un caballo por G6, puede ser, porque viene un torre por H5 y el alfil está en el aire, ¿cierto? Ahí recupera 2 peones. Está el vicario en el aire. Entonces yo decido jugar torre 7, dependiendo de su plan. Pero, perdón, acá a ver. No, acá yo decido jugar alfil D4 defendiendo su plan, pero él juega caballo D6. Y lo que les decía, viene un caballo F5 muy loco, que no puedo capturar porque hay un mate en H5. Pero cuando yo juego torre D7 y caballo F5 parece una posición de esas posiciones de estudio muy tácticas, pero yo no tengo por qué capturar, simplemente juego sencillo. Y acá, por ejemplo, él decide hacer D4 porque ya está en una posición donde que juega, que puede jugar, ya está amenazando el peón de D3. Él decide intentar cambiar las piezas, llegar a un final de torres, pero peones pasados, el de H y el de D, rey más seguro, columnas columnas de posible penetración, por ejemplo la columna C. En fin, él se gana un peón, bueno, recupera un peón, pero ya mis torres entran, mi torre se activa. Acá repetimos unas jugadas, me parece, sí, porque me quedan segunditos en el reloj, así que necesitaba un poquitico más de tiempo para poder ya cerrar muy bien la partida, como efectivamente sucedió. Y ya es simplemente cuestión de técnica. Es importante esto de darse cuenta en el análisis de sus partidas, ustedes cómo materializan la ventaja. Ustedes cómo utilizan esas pequeñas ventajas para imponerse en la partida, y si hay falencias, tratar siempre de anotar y mejorar. Acá simplemente él se rindió. Cuando yo jugué torre F7 él se rindió porque acá puse la variante de que si él captura simplemente tengo el jaque continuo para dar mate. Al final de la partida puse ganar una buena primera partida, aunque con mucha ayuda de tu oponente, te da buena energía y ánimos de continuar bien el torneo. Un análisis sencillo. Traeré otro análisis, esta vez contra un gran maestro que falleció hace pocos meses, una historia bastante triste, pero bueno. Jugaba en el mismo torneo, en la última ronda, yo ese torneo lo jugué muy bien, el internacional de Bhopal acá en India, y esa última ronda la jugué contra el gran maestro, no les voy a decir el nombre, va a ser sorpresa para el próximo análisis de partida. Así que a ponerlo en práctica, espero que les sirva mucho y que seguramente se me quedaron muchos detalles sobre la importancia de analizar las partidas y detallitos que hay que tener en cuenta, pero trataré de concluir con el tema muy pronto y exponerlo de una mejor manera. Cuídense mucho, cualquier sugerencia, comentario, siempre bienvenido. Hasta luego.